Hay poder en Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que hay poder en Jesús? Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que ese es un nombre sobre todo Nombre. Cuando dice sobre, es por encima de todo nombre. O sea que todo el mundo está por debajo de él. Gloria al nombre del Señor. Póngase sobre sus pies. La base bíblica que tenemos para el día de hoy se encuentra en Juan, capítulo 8, verso 1. Como siempre le digo, si tiene su celular en modo de timbre, póngalo en modo vibrador. Por favor, para que no suene. Juan, capítulo 8, verso 1 en adelante. Amén. Y adoramos a Jesús. Juan capítulo 8, verso 1. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Alabado sea Dios. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Pueden sentarse? Le voy a hablar bajo el tema: ¿qué hacer después de una caída? ¿Cómo dije? ¿Qué hacer después de una caída? ¿Por qué este tema? Porque muchas personas han caído a través de toda la historia humana. Si comenzamos a analizar la Biblia, podemos ver que nuestros primeros padres fueron los primeros en caer. ¿Qué simboliza la caída? La caída simboliza fracaso, ruina, desgracia, desliz, falta, pecado. Eso significa una caída.
nosotros debemos saber cuáles son los primeros pasos cuando caímos. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas han caído, pero no han podido levantarse porque no saben cuál es la receta para volver a levantarse. Lo primero que deben hacer después que una persona cae, mayormente hablamos de una persona que cae dentro del evangelio, que fracase, que peque, que se arruine su vida. Lo primero es reconocer que Dios siempre estará dispuesto a perdonarte, a levantarte, a restaurarte. Es lo primero. Por eso muchas personas también que caen, pero se quedan caídos, porque no reconocen que Dios siempre está dispuesto a perdonarte. ¿Por qué? Porque después de una caída viene el sentimiento de culpa, viene la acusación, viene el enemigo en nuestra mente a acusar, porque la Biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos, de día y de noche. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, a nosotros nos ha tocado pasar por esta experiencia de lo que es la caída? Gloria a Dios. Y hay personas que creen a los mensajes que les llegan a la mente. Ya tú no podrás volver a ser el mismo, dice Satanás. Ya Dios no puede perdonarte. Recuerda que no una vez le ha fallado varias veces. Pero hoy vamos a dar un paseo por la Escritura y vamos a entender claramente de que muchas personas han caído, pero no se quedaron caídos, sino que estuvieron dispuestos a reconocer que Dios los perdonó, que Dios los levantó y Dios los restauró. Amén. Es lo primero que tú tienes que creer, porque si no crees eso, el enemigo tendrá un campo fácil en la mente suya, entendiendo algo, que Dios no nos manda a pecar, Dios no nos manda a caer. El deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes, sin caída. Pero si ya caímos, no nos vamos a quedar en el suelo. Tenemos que tratar de restaurarnos, Gloria a Dios. entendiendo que Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, a volvernos a restablecer donde estábamos o a un lugar más alto. Amén. Es lo primero. Lo segundo es que debe hacer, o segundo que debe hacer después de una caída, es humillarte. Y muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿qué es humillarnos? Humillarnos quiere decir, no es otra cosa que reconocer que hemos fallado. Gloria a Dios. Una persona no se humilla mientras no reconoce que ha fallado. Y no solamente reconocer que ha fallado, sino buscar la ayuda primero de Dios y luego de tus hermanos que te van a ayudar. Tercero, lo tercero que debes hacer después de una caída es arrepentirte, pedir perdón a Dios y a la persona, si es que hay alguna persona involucrada en tu caída, en tu falla. Bueno, ¿cuántas personas no caen, pero no saben que Dios está dispuesto a perdonarlo? No saben que Dios está dispuesto a restaurar.
si no hay un arrepentimiento. No sé si me entienden. Cuando yo vengo donde Dios supuestamente arrepentido y yo no dejo de hacer lo que estaba haciendo, entonces Dios no me puede perdonar. Es por eso este tema. Después de una caída, ¿qué debo hacer? Muchas veces nos lamentamos cuando caímos. Lloramos, nos afligimos, nos entristecemos, nos duele. Gloria al nombre del Señor. Y todo eso está bien. Pero si no tomamos una actitud de arrepentimiento, podemos llorar, podemos gritar, nos puede doler. Si no tomamos una actitud de arrepentimiento verdadero, Dios no va a hacer nada en nosotros y fácilmente nos quedaremos caídos. En la escritura que leímos, está hablando la Biblia de una historia de una mujer que lo que hemos leído esta historia, sabemos lo que decía la ley en cuanto a una persona que fuera sorprendida en adulterio. La Biblia dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Jesús se preocupaba porque la persona aprendiera, por eso les enseñaba. Fíjense la actitud de Jesús enseñar. No era ni siquiera con un micrófono. La actitud de Jesús enseñar era sentado. Y las palabras que salían de su labio eran precisas y claras para que las personas entendieran lo que él le estaba enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Quiénes trajeron a esa mujer? Los escribas y los fariseos. Cuando ustedes registran esos dos grupos de personas, eran la persona encargada de enseñarle la ley al pueblo. Pero eran los mismos que hacían el papel del enemigo de la justicia y acusar al que había caído. Y mayormente si era sorprendido en el acto. Ella encuentra en una mujer, bueno, si fue sorprendida en adulterio es porque la mujer estaba casada. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos solamente llevan a la mujer? La mujer no estaba adulterando sola, la mujer tenía a alguien con quien estaba acostada. Pero la persona que acusa a otro cuando tiene una caída, siempre quiere tapar su falta acusando al otro. Eso es importante que usted lo entienda, para que no haga el papel del enemigo nuestro, que es Satanás, el de acusador. Dios no nos ha llamado a nosotros a acusar a nadie. Dios nos ha llamado a restaurar, a ayudar al que ha caído, siempre y cuando esa persona reconozca que Dios lo puede perdonar. Siempre y cuando esa persona esté dispuesta a arrepentirse. Siempre y cuando esa persona esté dispuesta a reconocer que ha fallado. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado? Si yo le digo a usted, ¿usted ha fallado alguna vez? Todos levantaríamos la mano, ¿verdad que sí? Porque todos en realidad hemos fallado. El problema está cuando alguien cae delante de ti. ¿Cómo tú vas a tratar a esa persona que cayó? ¿Lo vas a patear? ¿Lo vas a acusar? ¿Lo vas a pisotear? ¿Lo vas a condenar? Dios a ninguno nos ha llamado a hacer eso. Pero vemos personas dentro de este camino que nos convertimos en jueces. Creemos que tenemos la autoridad de salvar y de condenar al otro. Nos convertimos en fariseos y escribas, que sin ellos saberlo estaban
y hacen un círculo y la ponen ahí en el medio. Y le dicen: maestro, esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, maestro, Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Pero ellos decían esto para tentar al maestro. Lo que ellos no sabían es que ellos estaban hablando con el mismo que mandó a dar la ley. Porque Jesús, aunque en la parte humana era hombre, tenía una segunda parte que era su divinidad. Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina. En la humana, él no podía saber las cosas, pero en su divinidad sabía todo. Por eso es que la Biblia dice que él no necesitaba que nadie le dijera nada de ningún hombre, porque él conocía el pensamiento de ellos. Gloria a Dios. Traen la mujer, la ponen en el medio. Tú sabes, maestro. Le están diciendo a Jesús maestro, porque ellos sabían que Jesús enseñaba. Y si Jesús enseñaba, era porque conocía la ley. Sabía lo que decía la ley. Ellos le dicen a Jesús: Moisés no mandó la ley a apedrear a tales mujeres. ¿Sabe lo que le hacían a las adúlteras? Y no solamente a las adúlteras, a la adúltera también. Si lo sorprendían acostado con una mujer ajena, a ambos lo sacaban para afuera de la ciudad y el pueblo entero le entraba a pedrar. En la ley no había misericordia de que no, te vamos a perdonar, te vamos a dar un chance, porque era un mandamiento de Dios que el que lo hallaran haciendo esas cosas debía de morir a pedrada. Y así se acababa el mal, y era un ejemplo para todos los demás que seguían viviendo, para que no siguieran haciendo. Más esto decían tentándole. ¿Por qué ellos dicen eso para tentar a Jesús? Porque ellos sabían bien claro que tenían que llevarlo los dos. Pero ellos, defendiendo la parte masculina, solamente llevan a la mujer. Si Jesús decía que sí, que la mataran a pedrada, ellos le iban a decir: tú eres un falso maestro, porque debiste mandar a buscar el otro. Dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aquí comienza, hermanos, la verdadera realidad. Aquí comienza lo que era conciencia a trabajar en la vida de aquellos acusadores. Porque nadie me va a decir a mí que cuando yo tomo el látigo en la mano para condenar, para pisotear y para matar, mi conciencia a mí no me va a acusar diciéndome que yo soy más pecador que a quien yo estoy matando. Pero tenía que venir alguien como Jesús para que le diera el trabajo a ellos. El que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús está hablando de una libertad, y todos ellos eran esclavos del pecado todavía. ¿Qué hacer después de una caída? ¿Vas a dejar que las murmuraciones te dejen postrar? ¿Vas a dejar que las acusaciones te dejen caído? ¿O piensas en reconocer que Dios te perdona y te vas a levantar? ¿Vas a dejar que un sentimiento de culpa te condene en tu propio pensamiento, diciendo que ya no hay salida? Gloria al nombre del Señor. Jesús se inclina de nuevo hacia el suelo y siguió
adulteraste también con la mujer de tu vecino, pero nadie te encontró. Al otro, recuerda que tú eres mentiroso. Recuerda que tú has violado no se sabe cuántos mandamientos de la ley y sigue vivo porque nadie te ha encontrado. De manera que la conciencia le acusa a todos ellos, a todos los que estaban ahí. Y dice que desde el mayor de ellos comenzaron a salir en fila y comenzaron a irse. Desde el mayor hasta el menor se miraron uno al otro. A lo mejor se dijeron uno al otro: nosotros somos más malos que esa mujer, vámonos de aquí. Este hombre parece que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. ¿Y cómo este hombre sabe que tenemos tantos pecados? Que viene y nos dice: el que esté libre de pecado, el que no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra la mujer. Pero ellos, al oír esto, acusados, oigan bien, por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es importante que nosotros entendamos que después de la caída, aunque yo vaya a darte una palabra, aunque yo quiera ayudarte, aunque el hermano quiera levantarte, el único que va a estar contigo es Jesús solo. Gloria a Dios. Y si tú crees en Él, si tú te afianzas y tienes fe en Él va a caminar contigo y te va a ayudar a restaurarte. ¿Me entienden? Amén. La conciencia. Todos tenemos una conciencia. Eso está implantado en el espíritu del hombre, que nos hace saber cuando fallamos y saber cuando hicimos las cosas bien. La misma conciencia nos grita cuando hacemos algo malo, y la misma conciencia nos aplaude cuando hacemos algo bueno. Pero en este caso la conciencia trabajó en ellos para acusarlo de todas las cosas que habían ocultas. Por eso Cristo dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no sacas la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás? Primero voy a sacar la viga que está en mi ojo para luego poder ver la paja del hermano. Y eso se entiende que la mayoría de nosotros los seres humanos nos convertimos en acusadores, y nuestro pecado la mayoría de las veces es mayor que aquel a quien estamos acusando. Pero queremos tapar nuestra falla, nuestra caída con la falla del otro. Así no se puede. No se puede. Porque Dios no hace eso. Lo primero que hace el Espíritu Santo es, en una vida, ¿sabe qué es? Redarguir. ¿Sabe qué es redarguir? Redarguir es lo mismo que cuando una persona se humilla. Reconocer que lo hiciste mal, reconocer que fallaste. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, hacernos entender que fallamos. Se queda Jesús solo y la mujer que estaba en medio. En esos momentos, cuando uno cree que está solo, que se va todo el mundo de su lado, Jesús estará ahí. Jesús estará ahí contigo. ¿Va a condenarte? No. Vamos a ver qué hizo Jesús con esta mujer. Y Jesús sabía que esa mujer la había encontrado en el acto mismo de adulterio. Jesús no le apoyó el pecado, no le tapó el pecado, no le encubrió el pecado, pero le buscó una solución. Gloria al nombre del Señor.
Y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿A dónde están los que hacían el papel de Satanás? El acusador, ¿dónde están? Y vuelve y le dice: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Póngase la mano en el corazón y diga: ningún ser humano puede condenarme. El único que puede condenarme es Dios. Y no lo hace cuando fallo. No lo hace cuando caigo. Dios no te está mandando a que caiga. Pero si ya caíste, ¿qué vas a hacer? Para esta mujer aparentemente no había oportunidad. Para esta mujer, según la ley, le esperaba la muerte. Ella lo sabía. Por eso ella habló ni media palabra mientras Jesús no le dirigió la palabra a ella. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Se fueron todos. Gloria al nombre del Señor. ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno. Miren qué linda esa palabra de Jesús. Si las personas que están allá afuera entendieran eso, que el único que vino a condenar y a acusar es el diablo. Jesús dice en un verso que casi todas las personas de afuera lo conocen, se lo saben de memoria. Jesús dice: porque no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. El propósito de Dios no es condenar a nadie. El propósito de Dios es salvar a las personas, es restaurar a las personas, es rescatar a todo aquello que se perdió cuando nuestros primeros padres nos vendieron del pecado en el huerto de Edén. Jesús viene a restaurarnos, vino y compró lo que vendió nuestro primer padre Adán y Eva. Es importante lo que Jesús le dice a esta mujer: vete. En pocas palabras, está libre. Ya ninguno de esas personas te puede condenar, no te pueden apedrear. Ya eres libre, vete. Pero le dio un consejo. ¿Cuál fue el consejo? ¿Sabe qué quiere decir eso? Arrepiéntete. No lo vuelvas a hacer. No peques más. Y en una ocasión le dijo a otro que lo sanó que había una enfermedad en la vida de él causada por el diablo. Y Jesús entendía que la causa de esa enfermedad era el pecado. Jesús le dijo: vete, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Hay otra historia que es conmovedora de una persona joven que falla, que cae, que es arruinado, que pecó. Y es la historia de un hijo que en la Biblia se conoce como el hijo pródigo. Un muchacho que aparentemente ese muchacho no tenía freno. El papá de este muchacho tenía dinero, era rico, y el muchacho joven se le antoja decirle al padre: dame mi herencia. Si yo le hago una pregunta a usted, ¿los hijos heredan estando el padre vivo? Te me diría que no. Pero este muchacho se atrevió a decirle al padre: dame mi
importante analizar las cosas antes de la caída. Porque como les predico una cosa, tengo que predicar la otra. Después de la caída vienen las consecuencias. No hay una persona que haya caído que no haya pagado las consecuencias. Y todos las vamos a pagar. Aquí Dios no tiene niño bonito, ¿eh? ¿Me entendió? Amén. Lucas, capítulo 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Bueno, tú quieres tu bienes, te lo voy a dar. Parece ser que este era uno de los padres consentidores, lo que nosotros conocemos buen dominicano como apoyadores. Padres que le dan todos los gustos a sus hijos, aún sabiendo de cosas que están mal. El padre no le puso un freno, le dijo: ¿tú quieres tu herencia? Te la voy a dar. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Juntó todo lo que le dieron, porque no solamente fue de un solo lado que le dieron de varias partes, y él juntó todo, lo vendió, se llevó el dinero, comenzó a parrandear. Este hijo pródigo representa a todos aquellos que andan vagando, desperdiciando su vida, su dinero, su tiempo y todo lo que tienen. Dice que se fue a una provincia apartada, se fue lejos para que ni siquiera supieran de él. Gloria al nombre del Señor. Desperdició todos sus bienes. Y cuando lo hubo malgastado, diga conmigo, malgastado. Porque es bueno gastar. Lo que no es bueno es malgastar. ¿Entendió? Hay malgasto muchas veces en nuestra vida. Y por eso pasamos por miseria. Que es sinónimo de la caída. Él se va lejos, se va a una provincia apartada y allá malgasta. Porque él no pidió su herencia para ponerla a reproducirse. Él no pidió su herencia para cambiar de vida, para formar una familia. No, él pidió su herencia para malgastarla. Después que hubo malgastado todo, ahí viene la consecuencia. Ahí viene la consecuencia de la desobediencia. Porque caída es desobediencia. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo primero que él se dio cuenta que le faltó fue la compañía de su papá. El apoyo de su papá y su mamá. Porque él se fue lejos de ellos. Y ese padre, en algunos casos, representa a Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos, ¿qué es lo primero que sentimos nosotros? La soledad. Pero la soledad espiritual. Santo Dios. Porque nos sentimos vacíos. Que aunque Dios está con nosotros, pero la consecuencia la sentimos. Comenzó a faltarle. Porque cuando tomamos la decisión de caer, se nos olvida que detrás de la caída
vienen un montón de cosas que tenemos que pagar y arrastrar. Comenzó a faltar. Comenzó la hambre a llegarle. La soledad lo envolvió. Porque hay gente que desde que se van de la presencia de Dios, cada vez están solos. Pero como tienen 2 pesos muchas veces, para aliviar las penas con las cosas del mundo, no se dan cuenta que están solos. Pero una vez que se le acaba lo que tienen, que Dios comienza a cerrarle las puertas, que comienza a ir de mal por allí, que comienza a ir de mal por aquí, entonces ahí comienzan a recordarse que están solos. Eso le pasó a Dios pródigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Un muchacho que vivía arriba de todo. Un muchacho que tenía todo a su favor en su casa. Toma la decisión de caer, de desobedecer y arruinarse. Ahora comenzó todo a faltar. Pero como su papá le había enseñado a trabajar, no a mendigar, él se acercó a uno de los ciudadanos de aquella provincia. Parece ser que le dijo: dame trabajo, me estoy muriendo de hambre, no tengo nada para comer, estoy lejos de mi familia, desobedecí a mi padre. ¿Qué dice la Biblia? Que ese ciudadano lo envió lejos a una hacienda que tenía. Pero oiga, ¿de qué? De cerdo. ¿Sabe lo que es un cerdo? Chancho. ¿Sabe lo que es un chancho? Un puerco. Y allá ese hombre tuvo que ir a limpiarle la pocilga a los puercos. Pero a este hombre no le daban comida, a él le pagaban un salario. ¿Qué tenía que comer? Pero oiga lo que la Biblia dice en el verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Me parece que entonces este hombre tuvo que esperar que le pagaran el primer salario para luego él comprar comida, porque ni siquiera la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos, podía tocarla. ¿Usted sabe la gente que hay en este mundo viviendo como ese hijo pródigo? Usted sabe la gente que hay en una iglesia, que vienen a la iglesia, que están en la iglesia y están viviendo como este hijo pródigo. Pero este hombre vivió hasta un momento. ¿Hasta cuándo vivió así? Hasta un momento que pensó: reconoció que su papá no podía perdonar por medio de la humillación. Verso 17: y volviendo en sí, hágase así con la cabeza, mire, hágase así. Diga: tengo que volver en sí. Porque hay ocasiones que no estamos en sí. Estamos divagando en los pensamientos. Tenemos que hacer como hizo el pródigo. Volvió en sí. Dígale que está sonado, dígale: cabezón, vuelve en sí. Dígaselo duro, dígaselo. Dígale: cabezón, vuelve en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dios mío. Oiga lo que dice este hombre: ¿cuántos trabajadores, jornaleros, echadores de día en la casa de mi padre tienen abundancia de comida? Gloria a Dios.
Y yo aquí me muero de hambre. Santo Jesús. Pero para él poder ver eso, sentir eso, tuvo que volver en sí. Porque el pecado como que ciega a uno. El pecado le endurece el corazón a uno. Pero cuando yo vuelvo en sí, reconozco que Dios me puede perdonar y ayudarme a levantar. Amén. Y yo aquí perezco de hambre. Cuando él vuelve en sí, oiga lo que dice el verso 18. Me levantaré. Diga conmigo, me levantaré. Diga lo mismo que dijo el hijo pródigo, me levantaré. E iré a mi padre. ¿A dónde tiene que ir? ¿A quejarte del hermano? ¿A ir a contarle tu problema a tu familia? ¿A dónde tiene que ir? Vuelve y diga, me levantaré. E iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese contra el cielo, ¿sabe lo que está diciendo? He pecado contra Dios. Padre, he pecado contra ti. Santo Dios. Pero a mí lo que me sorprende es que este hombre se va a lo más bajo en la humillación. Verso 19. Ya no soy digno de llamarme Hijo. Cuando nosotros fallamos, tenemos que reconocer eso, que no somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son aquellos que son obedientes. Y una vez que fallamos, entonces tenemos que reconocer eso, para que Dios pueda otra vez colocar en la posición de hijo obediente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. Trátame como uno de tus empleados. Porque por lo menos tus empleados aquí tienen abundancia de comida. Y si tú me tratas por lo menos como uno de ellos, yo sé que ya yo no voy a morir de hambre. Esa es la consecuencia de la caída. Pero hay buena noticia. Vamos a ver lo que hace el Padre, que en muchos casos le dije que representa a Dios, simboliza a Dios. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Es algo importante que también nosotros debemos de entender. Él volvió en sí, pensó, pero actuó. No solamente fue que le dijo ese pensamiento, yo voy a ir donde mi padre, le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Eso no se quedó solamente en el pensamiento, él lo llevó a la acción. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Todavía el muchacho viene lejos, y su padre lo vio. ¿Por qué lo vio el padre? Porque el padre, todos los días que estuvo fuera, lo estuvo esperando, hermanos. Cuando nosotros fallamos, cuando nos alejamos de Dios, Dios todo el tiempo estará esperándonos. Amén. Amén. Por lo menos un aplauso al Señor fuerte. ¿Qué hace el Padre? Fue movido a misericordia. ¿Usted sabe lo que es misericordia? Misericordia es favor no merecido. Usted
que ese padre lo viera de lejos y el padre corriera donde él. No se merecía eso porque fue un hijo rebelde. Él pidió de él vida, estando el papá vivo, y se fue donde el gastó. ¿Usted cree que el padre no sabía eso? Pero cuando el padre lo ve, es movido a misericordia y corrió, se echó, lo abrazó sobre su cuello y le besó. Usted sabe lo que sufre una madre, usted sabe lo que sufre un padre cuando un hijo toma la decisión de su propia desgracia. Pero si eso es una madre y un padre terrenal, imagínense el dolor que siente Dios como nuestro Padre espiritual cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que nos da la gana en nuestro libre albedrío. Imagínense el dolor que siente Dios, la tristeza que siente el Señor cuando nos alejamos de su presencia, cuando le fallamos y no queremos reconocer como reconoció este muchacho. Y el hijo le dijo, el papá, me parece ver al papá llorando sobre el cuello del hijo, besando a su muchacho. Pero el hijo ya está arrepentido, está conmovido por las cosas que hizo. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, él lo pensó allá. Lo pensó donde estaba, en la provincia donde estaba. Pero ahora llega el momento donde él tiene que decir lo mismo que él pensó. Se nos está dando el Señor una enseñanza que no solamente pensar cuando caímos, pensar levantarnos, no, eso lleva a una acción. Lo primero le dije que es reconocer que Dios está dispuesto a ayudar. Lo segundo es humillarnos, reconocer que hemos fallado. Lo tercero es arrepentirnos y pedir perdón. Y eso es lo que está pasando aquí con este muchacho. Padre, el pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo sé que no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, mire, el padre no le pone caso a nada de lo que yo estoy diciendo. El padre lo que está contento, gozoso, porque él pensaba que su hijo había muerto, pero ahora ha regresado con vida. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina lo feliz, lo contento que se pone Dios cuando nosotros estamos lejos de Él y venimos miraditos ante su presencia? Padre, pecado contra ti, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido. Aquí comienza la restauración. ¿Cómo le dijo el padre a uno de los siervos, a uno de los empleados que tenía? El mejor vestido que yo tengo, sácalo. Y vístele. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiestas. ¿Qué dijo Cristo? Que cuando un pecador viene y se arrepienta de su pecado, muchas veces solamente creemos que eso es allá afuera cuando viene. No. Aún muchos de nosotros que lo estemos haciendo y nos decidamos arrepentirnos y volver a Dios, también hay fiesta en el cielo. Amén. Aquí lo vemos. Hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
4:16. Porque 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice? ¿Se queda caído? Se aleja de Dios. ¿Qué es lo que dice el verso? Y vuelve a levantarse. Dios no te está mandando a que caiga. Dios no te está mandando a pecar. Pero si ya pecaste, levántate. Di como dijo el hijo pródigo. Se levantó, me levantaré e iré a mi Padre. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Claro, hay veces que hay que confesarle a los hombres, pero no para que el hombre nos perdone. ¿Me entendió? No para que el hombre nos perdone, sino porque uno se libera cuando confiesa. Porque aquí está hablando la Biblia de ir delante de Dios y confesarle los pecados a Dios. Decirle, Señor, Dios te entiende a ti más que lo que tú te entiendes tú mismo. Dios nos conoce a nosotros más que a nosotros mismos. Dios conoce tu falla, tus debilidades, tus inclinaciones. Dios conoce todo de nosotros. Y cuando nosotros venimos con un corazón humillado delante de Dios, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Recuerda, el hombre no es que te va a ayudar con lo que es la limpieza del pecado. Solamente lo puede hacer Dios. Dios es el único que te puede perdonar y limpiarte. ¿Me entendieron? Póngase sobre sus pies. Busque el Salmo 51. Yo quiero que ya para terminar, leamos unos cuantos versos de este salmo. Vamos a ver lo que dice un hombre que cayó, llamado David, y que según la ley de Moisés, al igual que la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, le pertenecía la muerte por la ley, igualmente a David también. Pero igualmente como Dios perdonó a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, también perdonó a David. Y vamos a ver ahora lo que dice David aquí. Salmo 51, verso 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo primero que nosotros debemos de entender es que necesitamos que Dios cree en nosotros un corazón limpio. ¿Quién es el único que puede crear en nosotros un corazón limpio? Dios. Cuando la Biblia se refiere al corazón, se está refiriendo a tu mente, a tu voluntad, a tus emociones, a tus sentimientos y a tus intenciones. Se está refiriendo a la misma alma nuestra, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Así habla un hombre que ha caído. Pero hay gente que cae y no lo aconseja. Y uno quiere ayudarlo y no se dejan de ayudar. Usted no ha conocido personas que han caído y usted trata de ayudarlo y esa persona lo que hace es que se alejan más. A eso no es que Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a tener una actitud de arrepentimiento como David. Renueva dentro de mí un espíritu recto, porque ya el espíritu de David se había desviado. ¿Me entendían?
no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque yo creo que después de una caída lo que más duele es la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No me eche de delante de ti. Permíteme presentarme ante ti. No me desampare. Dios mío, por favor, ayúdame a levantar. No aparte de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esa es otra de las cosas que duele en la caída. Porque el gozo de la salvación muchas veces se va. Ya no sentimos la salvación en nosotros por el sentimiento de culpa que hay. Pero es tiempo de reconocer y hacer lo que hizo el hijo pródigo. Me voy a levantar. No podemos seguir llevándonos de los malos pensamientos que llegan, de esos sentimientos de culpa que llegan. Hay que rebasar a eso. Y si no sentimos el gozo de la salvación, vamos a decirle al Señor como le dijo David: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Porque no podemos predicar caído. No podemos hablarle a otro de Dios mientras nosotros estemos en la misma condición que Él. Necesitamos una restauración primero. Necesitamos que Dios comience a restaurar nuestro espíritu, nuestro corazón. El salmista dice: entonces enseñaré. Una vez que tú hagas eso en mí, yo voy a comenzar a enseñarle a los transgresores, a los pecadores, a los violadores de tu ley, tu camino, y se convertirán a ti. Vamos a volar al verso 16 y 17 y ahí cerramos y terminamos. Porque no quieres sacrificio que yo te daría. Aquí está hablando de sacrificios de animales. Y David está diciendo: si yo llevaría un animalito delante de ti para sacrificar en favor de mi pecado, tú no lo aceptarías. Pero si yo llevo mi corazón abierto delante de ti, tú no lo rechazarías, oh Dios. Porque no quiere sacrificio que yo te daría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios, diga usted, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Vamos a leerlo todo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos aquellos que han ido con un corazón contrito y humillado ante Dios y con su espíritu quebrantado, Dios nunca lo ha despreciado. Y eso lo dijo David. ¿Y sabe por qué lo dijo David? Porque él lo vivió. A David no fue que le contaron eso. David cayó. David cometió pecado de homicidio y adulterio a la vez. Abusó de la confianza de uno de los hombres más fieles que tenía. Lo mandó a matar para quedarse con la mujer de él. ¿Y usted cree que si David hizo eso, que la ley merecía la muerte? Y Dios no permitió que lo mataran, sino que lo perdonó, lo ayudó, lo restauró, lo levantó y lo volvió a poner en el puesto donde estaba antes. ¿No lo podrá hacer con nosotros? Amén.
Pero hay que quebrantar el corazón. Amén. Tenemos que contritarnos. Así es. Contritarte, sentirte triste porque fallaste. Es que tiene que dolernos cuando fallamos. Porque entonces, si no nos duele, no hay verdadero arrepentimiento. Santo Jesús. Yo creo que Dios nos habla. Amén. A mí sí. Gloria al nombre del Señor. Este mensaje, yo lo pasé la semana entera, 2 horitas. Estaba trabajando hoy con mi hijo. No me dio tiempo de que estudiara así, de que mucho como uno estudia. Siempre me gusta el mismo día que voy a predicar. Pedirle a Dios que me dé el tema. Y orando dije, Señor, ¿qué voy a hablar? Ustedes saben que lo que hemos leído la Biblia, tenemos muchas cosas en la cabeza. Pero son tantas cosas que uno muchas veces no sabe qué elegir. Pero cuando Dios nos habla, nos ministra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, las cosas van mejor. Amén. Así mismo me vino ese tema a mi mente. ¿Qué hacer después de una caída? Yo creo que es tiempo de humillarnos. Tiempo de humillar, reconocer. Y le hablé que humillación no es otra cosa que no sea reconocer que fallaste. Porque mientras no hagamos eso, andaremos montados en el caballo del orgullo y la arrogancia. Y Dios a los arrogantes, a los orgullosos, a los prepotentes, los mira de lejos. Pero un corazón contrito y humillado, bueno, haga así para arriba. No lo despreciarás tú, oh Dios. Oh Dios. Ya hemos terminado. Un corazón contrito y humillado. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios.